Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo con la paz del Señor, deseando siempre que nos afirmemos en el Señor, porque los días son difíciles. Y permítame que a tan pocos días de iniciado el año en el que nos hemos dado saludos mutuos de bendición, de prosperidad, de bienestar, de paz, y son deseos que los tenemos y que así sean, que así se cumplan, sobre todo. Digo, permítame que a tan pocos días de iniciado el año comparta un mensaje que quizás no va de la mano con este romanticismo, con este sentimentalismo que implica precisamente los inicios de año, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastimosamente no podemos abstraernos de la realidad, de una realidad difícil, dura, oscura, que estamos viviendo en el mundo y de manera especial en nuestro país, ¿sí? En este precioso espacio de territorio, de cielo, de mar, de islas que Dios nos ha regalado y que lastimosamente nosotros, los seres humanos, hemos acabado con las bondades de Dios, hemos despreciado la generosidad de Dios en nuestras vidas, hemos consumido la paz de Dios. Porque, y usted me dirá, pastor, está hablando de manera equivocada, porque la paz de Dios es infinita. No, sí, la paz de Dios, Él, que es el proveedor de paz, de amor, de perdón, es infinito, pero nosotros le hemos limitado, nosotros hemos agotado esas bondades de Dios por nuestras actitudes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a una ola de violencia que se viene viviendo en nuestro país desde hace aproximadamente 5 o 6 años, que va acrecentando, ¿sí? Nuestro país hermoso, regalo de Dios, ¿sí? Está sumergido en las más profundas estructuras de violencia, de delincuencia, de corrupción, ¿sí? Hasta hace 7, 8 años quizás nos consideraban, ¿sí? No nosotros percibíamos esa realidad, pero nos consideraban el segundo país más seguro de América Latina, imagínense, ¿sí? Y claro, obviamente las estadísticas comprobadas, y digo la percepción humana así era, ¿sí? Es decir, uno podía salir con tranquilidad, jamás era una preocupación el que algo pudiera suceder. Hoy en día no. ¿Sí? Hoy somos uno de los países más violentos del mundo. ¿Y por qué menciono esto? Primero porque es una realidad, son noticias que se evidencian, tristemente es una imagen que ya ha traspasado nuestros límites, es decir, desde otras latitudes nos consideran así, que somos un país violento, que somos un país peligroso, que somos un país poco confiable por todo lo que se da, ¿sí? Y obviamente esto en la perspectiva que queremos dar, lo que es la espiritual, no es una queja, no es un reproche, no es un noticiero, esto no es un noticiero, y si fuera noticiero es de noticias, de buenas noticias, de salvación, que es el Evangelio. Digo, tengo que partir tristemente de esta cruel realidad que estamos viviendo para hacer notar algo, ¿no? Hacer notar algo, pasajes bíblicos que podrían respaldar, que podrían sustentar la situación que estamos viviendo, hay muchos. ¿Por qué? Porque la gente de hoy no es diferente a la gente de antes y con seguridad no será muy diferente a la gente del mañana, porque somos personas, personas con condiciones, personas en situaciones. Somos personas, somos seres humanos con emociones, sentimientos, pensamientos y decisiones que lastimosamente nos parecemos, digo, en cualquier época de la vida, ¿sí? Pero yo quiero ilustrar un poquito la palabra que hoy me he sentido inquieto por darle. Insisto, no hubiera querido dar un mensaje de esta naturaleza en estos primeros días del año. Mi sentir, mi anhelo era dar mensajes positivos que nos impulsen, que nos empujen hacia mejores días, y no vamos a dejar de hacerlo, inclusive hoy. Pero digo, es menester partir de una realidad, y no encuentro mejor situación bíblica que la que vivió el pueblo de Israel muchos años antes de ser llevado en cautiverio a Babilonia.
El profeta Jeremías, ¿sí? El profeta Jeremías, el profeta de las lágrimas, con quien me identifico ante la situación que estuvo viviendo el pueblo de Israel. Él advirtió, ¿sí? Antes de advertir, él desnudó el pecado de Israel. Él decía cuáles eran las situaciones que cometía el pueblo, el alejamiento de Dios, el enfriamiento espiritual, el poner los ojos en otra cosa y poner sus prioridades en sus corazones, en otras cosas que no valen la pena, en situaciones que a la postre se desvanecen, se desbaratan, se corroen, ¿sí? Desnudó el pecado de Israel el profeta Jeremías, insistentemente, y por hacer eso fue mal visto, fue apresado, fue amenazado, fue señalado, sí, hasta cierto punto sentenciado en su condición de profeta de Dios. Porque a la gente no le gusta oír la verdad, no le gusta oír que le digan estás mal y vas para peor. No le gusta que le llamen la atención, ser redargüidos. A la gente no le gusta. A la gente le gustaría que efectivamente pues uno le diga estás muy bien, te felicito, y que se goce con el pecado y con los desatinos y con las fechorías y con las perversidades y con la degeneración y con la inmoralidad, que más bien le respalden y se complazcan en eso, ¿no es cierto? Eso le gustaría a la gente, ¿sí? Pero no le gusta a Dios, ¿sí? Y obviamente cuando hay alguien como el profeta Jeremías que se levanta a costa del riesgo que implicaba el desenmascarar la putrefacción del comportamiento humano, ¿sí? Pues la gente se disgusta y simplemente llega al punto, ya no de perseguirle, ya no de amenazarle, ya no de señalarle, sino algo mucho más crítico que esto, ¿sí? Que es no hacerle caso. Es decir, Jeremías, ¿quieres tú seguir señalándonos, juzgándonos, criticándonos, etcétera, etcétera? Bueno, no te hacemos caso, ¿sí? Entonces, digo, es tan igual, tan similar, tan idéntica, ¿sí? La condición del ser humano de aquel entonces con la que vivimos hoy, al menos digo acá en nuestro país. Yo soy, y lo he dicho otras ocasiones, soy un asiduo veedor de noticias, tanto de mi país como del mundo. Yo veo los noticieros. Hay personas que me juzgan y entiendo que en parte tienen razón, y me dicen que me martirizo viendo las noticias porque las veo de 2 a 3 veces en el día, las mismas noticias. A veces las noticias de la noche tienen un poco más de desglose que de las de la mañana, porque entre la mañana, el mediodía y la noche que veo las noticias, entre la mañana y la noche ya se agudizan, ya se agravan, ya nos espantan más. A veces pienso y digo, creo que no hay un límite de susto, de terror al que llegue, porque a la noche o al día siguiente la situación supera, ¿sí? Entonces digo, mi obligación es compartir el mensaje de la palabra de Dios, mi obligación es desde el punto de vista espiritual, y claro, lo que sucedía en la época del profeta Jeremías versus lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y acá específicamente en nuestro país, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, la gente vive en pecado, la gente no tiene límites para el pecado, cada vez encontramos un mayor grado de perversidad en cualquier área del comportamiento humano. Estamos viviendo situaciones tan críticas, tan graves, que en cuanto a lo humano, ¿sí? Por decir, a los gobiernos, a la política, ¿sí? Ya ha escapado muchas cosas, ya no están al alcance de ser controladas y peor solucionadas. Ya hay muchas cosas como la delincuencia, por ejemplo, como la inmoralidad sexual, por ejemplo, que ya no está al alcance de un gobierno, ya no está al alcance de una institución el dar normas o el ejecutar planes para tratar de revertir la situación como se ha dado, ¿sí? La corrupción, ¿sí? Ya no puede ser controlada. Entonces ya no se trata de que es el gobierno, ya no se trata de que es tal persona, no, ya es el comportamiento social generalizado que nos ha sobrepasado las condiciones que hoy ya no existe la posibilidad de poner un control, de hacerle un alto y de revertirlo, ¿sí? Lo digo con tristeza, lo digo con angustia, pero lo digo con total sensatez, con total sinceridad,
¿sí? Que eso es lo que está pasando en el mundo y acá en nuestro país. El segundo aspecto que caracterizó al profeta Jeremías no era solo el desnudar el pecado, el poner el dedo en la llaga, el hacer notar, sino también el advertir lo que habría de pasar si es que se sigue y se mantiene en esa condición. Es decir, si es que el pecado es deliberado, si es que los actos indebidos son perseverantes, constantes, permanentes, si es que la malicia sigue en crecimiento y ya ni siquiera se busca un justificativo, sino que pues ahora vale poco, es decir, sí, actúo de esa manera y cuál es el problema, ¿no es cierto? Entonces, si es que existe este comportamiento permanente, progresivo en cuanto a la maldad, a la perversidad, Jeremías advertía las cosas que habrían de suceder, ¿sí? Pero así como llegaron al punto de no hacerle caso en el redarguir de su comportamiento inapropiado, tampoco le hicieron caso en cuanto a las consecuencias que habrían de acarrear. Y les decía, no, esto les va a pasar, van a caer en desolación, en pobreza, sus enemigos se van a airar de ustedes y les van a vencer y van a ser llevados cautivos a un pueblo mucho más fuerte en el cual van a estar sometidos. No hacían caso ni al llamado de atención ni a la advertencia de las consecuencias que obviamente, que lógicamente habrían de suceder, ¿sí? Porque no es que uno actúa mal y piensa que el resultado va a ser bueno, ¿sí? Esa era la misión de Jeremías, esa es la misión de los profetas, de todos los enviados de parte de Dios para invitar a que la gente se vuelva de todo su corazón, a que la gente recapacite, reaccione, a que la gente se porte valiente para no sumarse y no ser parte de esta estructura perversa, diabólica que gobierna el mundo. Pero todos los profetas, todos los emisarios, todos los voceros de parte de Dios, bajo las distintas modalidades de cómo lo llama la palabra de Dios, primero no fueron escuchados, luego fueron señalados, ridiculizados y en muchos de los casos sentenciados a quebrantos y hasta muerte, ¿sí? Hoy no vivimos esos tiempos, gracias a Dios. Es decir, hoy por predicar el Evangelio, no es que somos perseguidos, no. Sí hay ciertas estructuras gubernamentales que de uno u otro modo quieren callar la voz de las buenas noticias de parte de Dios, del Evangelio. Y me refiero a las instituciones que teniendo potestad jurídica, potestad administrativa, van cercando los principios bíblicos, ¿sí? Es decir, una aprobación del matrimonio homosexual es un atentado al Evangelio, ¿sí? Una aprobación al aborto es un atentado al Evangelio. Una aprobación a leyes laborales esclavistas es un atentado al derecho que nos otorga la palabra de Dios a los seres humanos por ser tales y haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, sí hay algunas circunstancias que a nivel institucional se ve que se dan este tipo de cosas. Y hay otras también que tristemente también las estamos viendo en Latinoamérica. Aquí sucedió hace pocos días, ¿sí? Que son amenazas, acechanzas y hasta muertes a líderes cristianos. Hace pocos días acá en nuestro país, quizás no haya trascendido esta noticia porque no se la reiteró, se la dio en un momento o creo que yo la vi en alguna de estos métodos alternativos de información que son las redes sociales, en la que un ciudadano extranjero, no recuerdo la nacionalidad y aunque lo recordaría, no lo diría para no juzgar a todos por el comportamiento indebido de una persona, entra a una catedral de una de las principales iglesias de nuestro país, de la ciudad de Cuenca, y en medio de la ceremonia que está celebrando el sacerdote, esta persona se acerca y le agrede físicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esas amenazas sí las hay, ¿sí? Esos comportamientos sí los hay, ¿sí? Que no son noticia, que no son trascendencia, que no se publican en los grandes medios de prensa, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero encontramos personas, por ejemplo, aquí que no respetan estos espacios físicos en los cuales nosotros nos congregamos
y, por ejemplo, entran y dan bala, porque simplemente una persona enemiga de estas bandas o enemigos entre ellos, entre bandas, de pronto no sé si asiste o se refugia en las iglesias cristianas de distintas denominaciones, llámese católica, evangélica o de otras denominaciones, y claro, no respetan ese espacio y entran y dan bala. Eso sí es, ¿no? No podemos decir que eso sea un atentado al evangelio, es un irrespeto, eso sí, total irrespeto, porque no miden las consecuencias y tampoco miden el sentimiento, por decirlo así, el compromiso, la espiritualidad que tenemos quienes estamos adentro por vengar la vida de un adversario. Bueno, todo este triste, espantoso panorama que yo le muestro es precisamente porque quiero hacer notar estos dos aspectos de Jeremías. Voy a basar, obviamente, en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, del versículo 5 al versículo 8, algo que es necesario que nosotros entendamos, que así como abrimos los ojos a esta realidad espantosa que estamos viviendo y a la amenaza que esto implica, que también abramos los ojos en el área espiritual. No podemos seguir pensando que el área espiritual nada tiene que ver con el resto de nuestra realidad. Todo lo contrario. Pero si la gente sigue ciega, si la gente sigue sorda, si la gente sigue cerrada, ¿sí?, y está buscando causas y está buscando circunstancias de toda índole, políticas, económicas, laborales, qué sé yo, ¿sí?, para encontrar la razón y el motivo, está perdiendo su tiempo, porque todo lo que nosotros vemos, ¿sí?, es consecuencia de aspectos espirituales. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, y la realidad lo confirma, la ciencia inclusive lo manifiesta, que nosotros somos seres tripartitos, ¿sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no somos solo este trozo de carne envuelto en una piel, ¿sí? No somos eso. Antes que eso, esto es simplemente la manifestación física de lo que somos, pero antes de eso somos alma, es decir, somos emociones, somos decisiones, somos sentimientos, somos pensamiento, ¿sí? Y todo eso viene dado porque somos seres espirituales, porque en nosotros se sopló en nuestra nariz aliento de vida para que seamos seres vivientes, ¿no? Entonces, lo que sostiene el área anímica, ¿sí?, y lo que sostiene el área física es el área espiritual. Por eso es que predicamos el Evangelio, porque sabemos que el origen del bienestar o el origen del malestar o de la maldición, ¿sí?, está en el área espiritual. Si espiritualmente estamos bien, amén, ¿sí?, el resto de cosas vienen por añadidura. Pero si espiritualmente estamos mal, estamos equivocados o no estamos en nada espiritual, las consecuencias están al orden del día. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8, la palabra de Dios dice así. Vamos, usted puede seguirme a través del texto que saldrá en su pantalla, en la pantalla de su receptor, o bien puede seguirme en su texto bíblico, que yo sigo con a pesar de las facilidades de la tecnología, pero este es el que me gusta. Y dice así, Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. He tomado estos pocos versículos, ¿sí?, del capítulo 17 del libro de Jeremías. Los versículos anteriores, es decir, versículos del 1 al 4, ¿sí?, son la advertencia.
¿sí? Diciendo, no hagas tal cosa, no te apartes de Dios, no te enfríes espiritualmente, no dejes el área espiritual de lado, no te enfoques en situaciones que, no dejando de ser importantes, no son las más trascendentes, las más importantes. Por favor, sí puedes enfocarte en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, pero para que todo eso se sostenga, se sustente, tienes que enfocarte primero en Dios. Toda la advertencia que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero la gente no hace caso. ¿Sí? Entonces, en estos pocos versículos se resume lo que yo me he permitido llamarle a esta pequeña charla, ¿sí? Expectativa de autoengaño. Expectativa de autoengaño. ¿Por qué? Porque la expectativa es esto, ¿no? Es la esperanza, es la confianza que se tiene de que las cosas vayan a salir bien. Y tenemos la expectativa en un gobierno, tenemos la expectativa en una persona, tenemos la expectativa en un pensamiento, tenemos la expectativa en un sistema, tenemos la expectativa de que tal cosa tenga que suceder para que entonces yo termino beneficiado y las cosas me salen como yo pienso. Y tenemos expectativa, cuando nos casamos, tenemos la expectativa de que el hombre o la mujer en quien nos enamoramos, sí, sea el complemento de nuestra vida y el compañero o compañera de nuestra felicidad. Tenemos expectativas, ¿sí? Y todas esas expectativas que además tienen algún fundamento, es decir, expectativa no basada en el aire, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino una expectativa basada en el amor que nos hemos tenido, en los compromisos que hemos hecho, en los tiempos compartidos. Entonces todo eso nos hace tener una expectativa de que sí, las cosas en el matrimonio, por ejemplo, van a ir bien. O la expectativa en los estudios proyectados obviamente a la parte laboral, ¿no es cierto? Entonces no, yo tengo la expectativa de como fui el mejor alumno de la escuela, del colegio y de la universidad, como siempre he sido destacado y fui el abanderado y fui el mejor egresado y fui el que mejor presentó su tesis, etcétera, etcétera. Entonces tengo la expectativa de que laboralmente, profesionalmente me va a ir muy bien, ¿sí? ¿Y qué pasa con los romances maravillosos que terminan en divorcio? ¿Y qué pasa con toda la preparación académica seria, concentrada, que termina en fracaso profesional? Yo conozco, no uno, miles de personas que fueron muy esforzados en sus labores estudiantiles desde el prekinder hasta el posgrado y que hoy están cumpliendo en otras latitudes labores menores, por decirlo de algún modo, sin despreciar el trabajo siempre y cuando éste sea honrado y lícito. Pero no están cumpliendo la función para la cual se prepararon con tanto entusiasmo. ¿Sabe por qué sucede esto? Entre miles de cosas que pudiéramos pensar, imaginar y mirar en el comportamiento humano. Porque confiamos primero en nosotros mismos, por eso se llama la expectativa del autoengaño. Y dijimos, no, yo puedo, yo sé, yo lo logro, yo. Y el yo se frustra cuando vemos que las cosas no salen como uno quiere. Y encontramos culpables y encontramos un sinnúmero de personas a quienes podríamos repartir nuestro fracaso, repartir parte de intervención en nuestros fracasos. Cuando uno se casa con tanta expectativa de bienestar, de felicidad, de gozo, de compartir, de solidaridad, y fracasa a la vuelta de la esquina, y fracasa cuando ya vienen hijos, que terminamos haciéndoles fracasar a los hijos. ¿Quién tiene la culpa? ¿No fuimos nosotros los que escogimos la pareja? ¿No fuimos nosotros los que especulamos el bienestar de nuestras vidas que a la postre no se dio? ¿Sabe por qué es esto? Porque es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando uno confía en sí mismo, y estoy diciendo como un primer grado de confianza, en sí mismo, no, sí, yo sé, yo le voy a cambiar a tal persona, yo sé manejar la situación, yo tengo control, sí, yo soy soberano, suficiente conmigo mismo. El primer gran error, ¿no? Confiar en uno mismo. No digo que uno no tenga autoestima, no digo que uno no tenga capacidades, no digo que uno no dé lo mejor de sí, pero eso no basta. ¿Sí? El resultado es evidente, dígame cualquier área. Hay gente que logró hacer millones de dólares, se ha enriquecido, les va a faltar vidas, no hay reencarnación ni más vidas que esta, después de esta la muerte y el juicio, ¿sí? Pero hay gente que ha acumulado tanta riqueza que, insisto, le faltará vida y familia para gastarla, y son gente fracasada.
Algunos de ellos, muchos de ellos se han suicidado con sus triunfos, con sus logros. Entonces sí me entiende a lo que voy, ¿no? Que no es solo la parte material, que no es solo el satisfacer mis anhelos, eso no es suficiente, ¿sí? Nosotros necesitamos tener a Dios en nuestras vidas, a un Dios que ponga parámetros en nuestras vidas, a un Dios en quien le creamos, porque puede venir ¿qué? Lo que dice ahí, la consecuencia es maldición. Dice que vendrá un sequedal, que seremos como hojas secas en el desierto, que no vamos a ver cuándo viene la oportunidad para nuestras vidas, no verá cuándo viene el bien, dice. Se nos va a pasar las oportunidades. ¿Por qué? Porque no tenemos eso que nos falta, ese Dios en nuestras vidas, que nos alumbre, que nos impulse, que nos ponga atentos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando uno confía en sí mismo y no necesito nada más que yo. Yo confío en mí, claro que confío en mí. Me dirá, pastor, entonces usted vive una vida de lamento, pues no, porque ni en usted mismo confía. No, yo sí confío en mí, pero confío en mí, porque sé lo que Dios me ha dado y Dios puede hacer en mí y a través de mí. Pero es Dios, a Él toda gloria, toda honra y todo honor, todo reconocimiento y por lo tanto toda obediencia, toda sujeción y toda dependencia. Eso marca la diferencia. Primero, ¿no? El confiar en mí mismo. Y luego, el error más grande, ¿no? Esta expectativa de autoengaño. Confiar en el resto. Confiar en el resto. Hay ocasiones que a mí me han dicho, ¿no? Y han provocado que yo tenga actitudes no pecaminosas, pero sí humanas. Cuando me piden algo, yo le digo, no puedo hacerlo. Me dice que no confía en mí. Y mi respuesta es esta. A esto me refiero cuando digo que no es una conducta pecaminosa, pero sí es una conducta muy humana la mía bajo estas circunstancias. Cuando me dicen, y no confía en mí, le digo yo, ni en mí confío. Porque confiar en otras personas, vea, es una fatalidad. No, yo confío que con este jefe las cosas van a marchar bien y resulta que es más corrupto que el anterior. Yo confío en mis compañeros de trabajo y a la vuelta de la esquina le traicionan. ¿Sí? ¿Cuántos confiaron en su cónyuge y les fueron infieles? Con quien había una unidad que tenía que ser eso, una unidad, porque ya no serán más dos, serán una sola carne. Y la sola carne se terminó rompiendo y por lo tanto lastimando y sangrando. ¿Por qué? Porque la confianza depositada se vulneró, se acabó. Yo confío, no, hay que confiar en Dios y en lo que Dios puede hacer y en las oportunidades que Dios nos puede dar, porque entonces seremos bendecidos. Bendito el varón que confía en Dios, no el que pone su brazo por el otro, pues, no el que le dice yo te voy a redimir, yo te voy a levantar, conmigo todos los que están en mi entorno van a estar bien. Eso es mentira, esa es una expectativa de autoengaño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, que pone en Él su confianza. ¿Cómo puedo yo confiar en Dios? Conociéndole a través de la palabra, ver cómo Él actúa. Cuando nosotros los cristianos, los predicadores, bajo cualquier condición o título, llámense pastores, llámense maestros, evangelistas, no digo profetas, porque aunque es una palabra correcta, sí, lastimosamente la hemos desmerecido en estos tiempos, porque ahora profeta es cualquier soñador de sueños, cualquier pensador, cualquier vendedor de ilusiones, cualquier imaginador es profeta. No, profeta es el que predica esta palabra de profecía contenida en este libro que se llama Biblia. Eso es profeta. No los ilusionadores, no los veedores de nada, ¿sí? Y que son cuenteros. Porque, discúlpeme, si es que tenemos que hacer un mea culpa, que comencemos por la iglesia, ¿sí? Y me refiero a la iglesia cristiana en general, bajo sus distintas denominaciones y comportamientos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, yo sé que hay un montón de reproches, de reparos a esto. Dice, ¿cómo puedo confiar en quien no le veo? ¿Cómo puedo confiar en algo que es abstracto? ¿Cómo? Oiga, este libro
relata la existencia de la humanidad a lo largo de su historia, que la seguimos describiendo, ahora con sangre, ahora con dolor. Y hemos visto, ¿sí?, la acción evidente de Dios desde la creación hasta hoy, y la vamos a ver hasta el final. Todo está dicho aquí. Todo lo que necesitamos saber está dicho aquí. Todo lo que nosotros vemos y que no tiene una explicación lógica, que no tiene una explicación científica, como por ejemplo el nacimiento de una flor. No estoy hablando de que ahora genéticamente combinen ciertas cosas para que salgan lindas flores, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los orígenes, ¿sí? Los montes, los valles, los mares, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, ¿sí?, hablan de un Dios creador, hablan de un Dios de bondad, de un Dios generoso, ¿sí? Las muertes, la destrucción, la inmoralidad, la corrupción, hablan de un pecado que atenta contra ese Dios. Dios se ha venido manifestando y hoy lo viene haciendo. El hecho de que usted escuche este mensaje, ¿sí?, es porque Dios está teniendo misericordia de usted y de los suyos, y debería hacerles escuchar este mensaje. Así que no me venga con que, ¿por qué voy a confiar en alguien que no veo? Porque eso es demasiado insulso. Tenemos que ser conscientes, por sobre todo racionales. Si a la racionalidad le sumamos el cristianismo, gloria a Dios. Eso se llama éxito seguro. Así que la invitación está ahí. Estamos comenzando el nuevo año, claro que estamos comenzando el nuevo año. Queremos y anhelamos días mejores, sí, no estamos viendo. Del abrazo del 1 de enero, acá las noticias de mi país no me dicen que son días mejores, para nada, para nada. ¿Qué avisoro? Vea, como yo no confío en los hombres, como no confío en los sistemas humanos, ¿no es cierto? Lo que yo avisoro es peor de lo que ya estamos viviendo. No sé si se pueda poner peor. Mi mente es tan limitada en cuanto a la maldad y a la perversidad que no puedo avisorar que haya algo peor, pero sé que puede suceder. Yo quisiera que mis ojos no lo vean, pero hoy estoy viendo lo que estoy viendo. ¿Qué tengo que hacer? La sensatez, es decir, el sentido común, que es el más común de los sentidos y que, dicho sea de paso, parece que se ha perdido. Nos dice, creo que es tiempo de volverme de todo corazón a Dios, reconocer mi conducta pecaminosa, el espanto que estamos viviendo, que es una realidad tangible, y refugiarme en el que me puede, primero, cambiar, corregir, enmendar, poner un nuevo corazón, como dicen los versículos posteriores, y que quizás los prediquemos en este mismo espacio la semana próxima, ¿sí? Y luego someterme a Él para que me proteja, para que me guarde, para que guarde sobre todo mi corazón. Y guardado mi corazón, yo tengo un mejor entendimiento de qué es lo que debo hacer en esta vida. Porque tanto mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, mis pensamientos, que son parte de mi alma, son vulnerables de ser engañados, como hemos sido engañados. Este cuerpito, vea, va envejeciendo. Este cuerpito que fue tomado del polvo, al polvo volverá. Pero el Espíritu, que es el que nos vivifica, es el que tiene que estar conectado con Dios. Por favor, confiemos en Dios, no nos dejemos acaparar la atención por estas expectativas autoengañosas que nos hacemos, de mí mismo en mi sobredimensionado ego, ¿sí?, o de otras personas que nos pueden ayudar. El único ayudador, el único salvador, el único creador, el único Dios de amor, de bondad, el único que te perdona y te levanta es Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Ríndete a Él, hoy es tiempo para hacerlo. Que Dios bendiga nuestras vidas poderosamente en Cristo Jesús. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará